Este video voy a hablar acerca de qué necesitas tú para convertirte en un mejor profesional, ya sea en venta directa, un networker profesional. ¿Qué es lo que tú necesitas para llevar de donde tú estás hacia el siguiente nivel? Y muchas veces las personas me dicen: oye Alex, ¿cómo le hago yo para prospectar mejor? ¿Cómo le haces tú para cerrar mejor, para hacer mejores presentaciones? Y algo que tú tienes que entender es que no tienes que tener miedo a intentarlo, o sea, o a fallar o a lograrlo. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas, yo cuando acabo de empezar a practicar lo que viene siendo patinar en la nieve, snowboarding, bueno, ya hace como 2 años que empecé, y yo recuerdo la primera vez que yo fui, tenía miedo de lastimarme, ¿no? De subirme a patinar y lastimarme. ¿Por qué? Porque pueden pasar un montón de cosas. De hecho, me caí un montón de veces. Y yo le pregunté a mi mentor de patinar en la nieve, y él me dice: ¿sabes qué? Si tú quieres tener éxito, sal y golpéate muchas veces, sal y no sé, y te vas a caer muchas veces, no tienes que tener miedo. ¿Por qué? Porque al hacerlo vas a hacerte mejor. Y bueno, así pasó. Hasta me fracturé el hombro una vez, pero no tuve miedo, salí, lo hice, y ahora puedo patinar más o menos. Obviamente que si quiero llegar a otro nivel lo tengo que hacer así. Y es lo mismo si tú quieres, ya sea aprender a patinar o hacer lo que tú quieras, tienes que no tener miedo a fallar. Y en este negocio lo que pasa es de que al inicio tú dependes de alguien más, ¿ok? Después te vas a convertir en independiente, pero después quieres llegar al nivel en que las otras personas dependan de ti, de hacerte muy bueno practicando eso. Ahora, ¿cómo sales y te conviertes en un mejor prospectador? Bueno, simplemente sal y habla con 100 personas, 200 personas, no sé, en el periodo de tiempo que sea, en un mes, y te aseguro que después del primer mes que tú hagas eso, te vas a convertir en un experto prospectando. Lo mismo es haciendo presentaciones. Si tú tienes miedo de hacer una presentación y de ofrecer tu negocio, ¿ok? Y necesitas a alguien más que lo haga por ti, ¿cuándo te vas a volver tú a convertirte en un profesional? Y cuando yo empecé en esta industria, así me pasó. Al inicio yo pienso que todos tenemos miedo de tal vez el rechazo, miedo de saber, no sabemos, o miedo de que nos digan que no, o miedo de que el prospecto no se inscriba en tu oportunidad. Pero la única manera en que yo he podido lograr llevar mi negocio a otro nivel ha sido perdiendo el miedo. Simplemente he aprendido de que tienes que hacerlo muchas cosas, ¿ok? Simplemente salir y hacerlo con emoción, y con el tiempo lo vas a lograr. Muchas veces hay personas en mi equipo que quieren que yo les haga todo y lo quieren hacer por mucho tiempo. No, tienes que aprender a ser independiente, a leer simplemente cómo se hacen las cosas y salir y hacerlo tú mismo, ¿ok? Hay 4 áreas que tú tienes que aprender y controlar. La primera es cuando tú vas a pasar de ser inconscientemente incompetente, ¿ok? Inconscientemente incompetente. Luego pasamos al área que eres conscientemente incompetente. Luego pasas al área que eres conscientemente competente. Y luego, por último, pasas a lo que viene siendo inconscientemente, competente, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de estas 4 áreas? La primera, cuando tú empiezas, tal vez fuiste a una presentación, empezaste a trabajar en el negocio y te diste cuenta de que no sabías absolutamente qué ocupabas saber para hacer el negocio. Yo cuando fui a mi primera presentación, todo sonó muy fácil. De hecho, fui a la presentación y me dijeron: tienes que meter o involucrar a tantas personas o hacer cierta actividad. Y en mi mente yo ya había inscrito a todas las personas que yo ocupaba para llegar a la primera posición en eso. Escribía a mi mamá, escribía a todas esas personas en mi mente. Pero después, cuando fui y traté de hablarles del negocio, me di cuenta que yo era inconscientemente incompetente. O sea, yo no sabía cómo hacer las cosas, yo no sabía cómo hacer una presentación, no sabía cómo hacer una cita. De hecho, eché a perder muchos prospectos. ¿Por qué? Porque estaba en este lado. Me di cuenta de que tenía que pasar a ser, pasé al segundo lado, que ya que me di cuenta que era inconscientemente incompetente, pasé a ser conscientemente incompetente. ¿Qué significa eso? Yo ya me di cuenta de que no sabía hacer las cosas. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a tomar acción, empecé a ir a entrenamientos, empecé a ver los videos que había de la empresa y de mis líderes y que me enseñaban cómo hacer las cosas, y empecé a ser conscientemente competente. ¿Cómo? Por medio de la práctica, ¿ok? Y ahí está el punto clave. Si tú quieres pasar a ser conscientemente competente, tienes que hacerlo, tienes que tomar
acción y hacerlo muchas veces. ¿Cómo vas a aprender a ser el mejor presentador? Simplemente das cientos de presentaciones. En mi caso, yo he dado miles de presentaciones. Tal vez 1000 o 1000 y feria, tal vez 2000 presentaciones, no sé, la verdad. Pero eso me ha ayudado a mí a pasar a la última parte, que es inconscientemente competente. ¿Qué significa eso? Haces una presentación y inconscientemente ya sabes hacerlo, o sea, ya te viene automático. A mí ya me viene automático cómo prospectar a alguien, me viene automático cómo hacer la presentación, me viene automático cómo cerrar a alguien y cómo entrenarlos. ¿Por qué? Porque lo he hecho muchísimas veces. Ahora, ¿tú cómo puedes pasar a ser un profesional o pasar al siguiente nivel en tu negocio? Simplemente tienes que hacer las cosas, deja de tener miedo. No seas el tipo de persona, es como si entras al negocio y traes una pistola, digamos, estás en el negocio, ¿no? Y tu trabajo es disparar o vas de cacería, por ejemplo. Si tú solamente agarras la pistola, apuntas y nunca disparas, ¿cuándo vas a cazar? Nunca. Simplemente te la pasas apuntando. Aquí en el negocio es igual. Tal vez hagas tu lista de prospectos, tal vez tengas muchos prospectos ya, o pienses en ayudar a una persona, pienses en alguien que tú vas a introducir al negocio, pero solamente lo piensas. No lo haces porque tienes miedo de que te vayan a rechazar. No, tienes que disparar, tienes que tomar acción, ¿ok? Después de que lo hagas muchas veces, yo te aseguro que tú te vas a hacer mejor en tu negocio. Y me ha pasado a mí, y así es lo que le ha pasado a la mayoría de personas que están teniendo éxito en tu negocio o en mi negocio. Simplemente pasas a ser inconscientemente competente. Toma acción, te va a dar resultados. ¿Okay? Gracias por ver este video, compártelo con todas las personas que tú creas que les puede ayudar, que en tu organización tal vez tengan miedo de hacer algo, para que pierdan el miedo. Es simplemente parte del proceso. Te apuesto que al tú seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir practicando, te vas a hacer mejor y vas a aumentar tu nivel de producción. Gracias por ver el video.